Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Dice allí la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, que está en este lugar, esté tocando nuestro corazón y nuestra mente. Que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. A pesar del predicador, a pesar de sus deficiencias y limitaciones, que tu Santo Espíritu haga de este un momento especial para el entendimiento de tu palabra, para la transformación de nuestro ser, para, como dice el texto, que seamos nuevas criaturas, Señor. Amén y amén. Tengo una pregunta en esta mañana, y es si nosotros, como hijos de Dios, como criaturas suyas, podemos mostrar o demostrar a Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿A Dios se le puede demostrar? ¿A Dios se le puede mostrar? Entendamos quién es Dios, lo dice la misma palabra. Dios es Espíritu. Entonces, ¿qué podríamos hacer con Él? ¿Lo podemos demostrar? Bueno, por aquí, ¿qué dicen? ¿Lo podemos mostrar o lo podemos demostrar? Mostrar, está dividido el asunto. De la columna, no, más dividido todavía. Unos dicen aquí también que demostrar. Bien, entendamos entonces qué es una demostración. Demostrar es probar algo a partir de verdades que son evidentes, de verdades que son universales. Yo quiero que ustedes miren la silla que está delante y miren hacia abajo, hacia la silla. Ustedes que están aquí en la primera fila no lo pueden hacer, pueden mirar las filas de allá y ustedes las de este lado. Y quiero que cuenten cuántas patas tiene la silla. La silla. ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen por acá? 4. ¿Hay alguna respuesta diferente? 4, ¿cierto? ¿Cuántas tiene la silla que está delante de ustedes? La silla. Ojo, la silla. ¿Aquí? 4, ¿cierto? Entonces podemos decir, y lo hemos demostrado, que las sillas que están en este lugar tienen ¿cuántas patas? 4. ¿A alguien le queda duda de eso? Eso es una demostración. Eso es una demostración. A través del estudio, a través de la observación, podemos decir con claridad en este momento que tenemos una verdad evidente en este lugar. Las sillas que se disponen para el culto tienen 4 patas. No hay ninguna silla diferente aquí. ¿Todas tienen? Lo hemos demostrado. Eso es una demostración. Y si alguien tiene alguna duda, puede venir hasta acá, levantar la silla y contar las patas. No le va a dar una respuesta diferente. Eso es una demostración. A través de la observación. Algunos la podrían poner más elevada y decir que necesita de un método científico para llegar a la demostración. Aquí el método fue sencillo: contar, observar y contar. No fue nada más. Podemos hacer también una demostración por medio de las matemáticas. Cuando yo estudié, decían que era el módulo de la suma. Y estuve investigando en internet y ya no se llama así, ahora se llama el elemento neutro de la suma. ¿Quiénes están en bachillerato ahorita?
aparte de mi hija, yo sé de ella. ¿Quién más está en bachillerato? Sí se llama así ahora el elemento neutro. En mi época se llamaba diferente. No es que yo sea viejito, es que las cosas van cambiando rápidamente. ¿Qué es el elemento neutro de la suma o el módulo de la suma? Es aquel número que sumado a otro da el mismo número. O un número que sumado a al elemento neutro, al módulo, da el mismo número. Entonces, al hacer la observación, al hacer continuamente ejercicios, se descubre, se deduce que el elemento neutro de la suma es el cero. Y hagamos la comprobación. 5 más 0, 0 más 5, 5. 2 millones más 0, 0 más 2 millones. ¿Alguien quiere hacer más comprobaciones? Entonces, tenemos demostrado que el elemento nulo, que el elemento neutro, que el módulo de la suma es no es ningún otro. Pero ahora intentemos hacer lo mismo con Dios. ¡Y qué silencio! Intentemos demostrar a Dios. No hay ningún método científico para poder demostrar a Dios. No está en la capacidad del hombre, en el intelecto del hombre, poder demostrar a Dios. Es tan grande, es tan infinito el concepto de Dios, que al hombre le ha tocado hacer algún tipo de especialidades para poder entender medianamente a Dios. Ejemplo, podemos hablar acerca del amor de Dios desde el entendimiento del amor de nosotros, pero sabiendo que el amor de Dios es mucho más grande. Podemos hablar de la omnisciencia de Dios y decimos que es que Él todo lo conoce, cuando no podemos hacer referencia a cuál es ese todo. Nos queda grande la definición de Dios. Mucho más grande nos queda el poder comprobar a Dios. Entonces, definitivamente el ser humano no podría demostrar a Dios. No le queda otra cosa que mostrar a Dios. Y ustedes me pueden discutir ahora mismo, ¿y cómo vamos a mostrar a Dios si Dios es espíritu? Dice el texto que estábamos leyendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la manera de mostrar a Cristo. El viejo hombre ya no está más. Ahora somos nuevos. De esa manera mostramos a Dios. Lo podemos mostrar en tres cosas especialmente. En nuestra relación con los demás. Ahora, siendo una nueva criatura, la relación que tengo con los demás debe ser diferente. Puedo mostrar a Dios en la relación que tengo conmigo mismo. Ahora, la forma en que yo me relaciono conmigo mismo es diferente a la del viejo hombre. Y puedo mostrar a Dios en la relación que tengo con Dios. La relación del viejo hombre tal vez ni existía con Dios, pero la del nuevo hombre sí tiene una relación con Dios. Son las tres formas en que podemos mostrar a Dios. El hombre puede mostrar a Dios en esa relación, en la relación que tiene con los demás, en la relación que tiene consigo mismo y en la relación que tiene con Dios. Veamos la primera. Debemos mostrar a Dios en nuestra relación con los demás. Hace días, y algunos que han estado en clase conmigo tal vez me escucharon eso, quería estudiar la Biblia respecto a lo que decía de la relación con los demás. Y encontraba que la Biblia habla de la relación con los demás cuando dice esta frase: los unos a los otros. Cuando habla de esa frase, seguramente está hablando de la relación que debemos tener con los demás. Eso está expresando la palabra allí. Y hay diferentes textos recorriendo la palabra que hablan acerca de eso.
Allí podemos encontrar cómo debemos comportarnos nosotros con los demás. Un ejemplo está en Juan capítulo 13, versículo 14. Si quiere anotar la cita, yo se las voy a estar leyendo para que luego usted en su casa la lea con detenimiento y reflexione aún más acerca de cómo debe ser la relación de cada uno de nosotros con los demás. El Señor en aquel pasaje estaba lavando los pies de los discípulos. Y una vez le ha lavado los pies a ellos, les dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué estaba indicando al Señor respecto a la relación con los demás? Les estaba diciendo que los unos deberían servir a los otros, sin importar la condición que tuviesen. La condición que tuviese quien estaba sirviendo, ni la condición que tuviese aquel que estaba siendo servido. No importa quién sea, sirva a los demás. Muchas veces a nosotros nos cuesta hacer eso. Uy, ¿yo cómo le voy a servir a este o a aquel otro? ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay paradigmas, porque en nuestra mente hay cosas que nos limitan. Nos dicen, ejemplo, uy, ¿yo cómo le voy a servir a aquel joven que usa el pantalón negro completamente entubado, con botas que le dan hasta la rodilla, con camiseta negra y con un peinado extraño? Es la limitación que yo me estoy colocando. Pero yo no veo en el texto, allí en Juan 13, 14, que el Señor dijera: solo sírvale a aquel que se parece a usted en su forma de pensar, en su apariencia, en su manera de ser. El Señor no dice eso. No da ninguna especialidad para el servicio que se debe dar. Simplemente dice: servíos los unos a los otros. No da ninguna aclaración adicional. Estamos nosotros tal vez tratando de hacer algunas aclaraciones. Bueno, si sirvo de pronto, sirvo en la iglesia, aquellos que ya conocen del Señor. Y no es lo que está diciendo la palabra. El texto simplemente está diciendo que nos sirvamos los unos a los otros. Pero si yo sigo recorriendo la palabra, encuentro otros textos donde está esta frase. Romanos capítulo 12, versículo 10. Anótelo usted si quiere. ¡Wow! Dice allí Pablo, hablando a los romanos, y en especial a los romanos. Entendamos que el imperio romano en aquella época estaba extendido por todo lo que ellos llamaban el mundo conocido. Era el imperio que estaba reinando en aquella época. Era un pueblo que no era fácil. Hagamos una distinción histórica del momento. La manera de pensar era la manera griega. La cultura era la cultura griega, pero la fuerza que se imponía era la de los romanos. Por eso era el imperio. Ellos copiaron muchas cosas del pensamiento griego, pero la forma de hacerlo era a través de la fuerza. Era ese el pueblo que estaba reinando. Y el Señor dice a través de Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 10: amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Se lo dice a los romanos que, como les digo, estaban imponiéndose a través de la fuerza, a través del poderío de su ejército. Pero les dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Cuando estamos hablando del amor fraternal, no estamos hablando de cualquier amor. No estamos hablando del amor eros, el que siente un hombre por una mujer. No estamos hablando de ese amor que nos lleva a la sexualidad. Estamos hablando del amor que tiene un padre por su hijo. ¿Cuántos aquí son papás? Levanten la mano. No me digan amén porque no alcanzo a contar los amenes. Bastantes son papás. ¿A cuántos alguna vez su hijo o su hija no les ha hecho caso? Chévere eso, ¿cierto? ¿Cómo se siente uno cuando el hijo no le hace caso? ¿Se sienten bien? ¿Cómo se siente, hermana? Dígalo más duro. De mal genio. Cuando constantemente no le hace caso, ¿cómo se siente uno? De más mal genio, ¿cierto?
Cuando uno le da un consejo, ya siendo más grandecitos, tal vez en los muchachos 13 años en adelante, en las chicas 15 años en adelante, por aquí dice la hermana Aida, le alcancé a reconocer la voz cuando tienen 24, no sé cuál de ellas tendrá 24. Cuando uno le da un consejo al hijo y él hace todo lo contrario. Cuando le dice, cuidado con tal cosa, ¿cómo se siente uno? Mal, ¿cierto? No solo se enoja, se entristece. Cuando uno le ha dicho, tenga cuidado con este, y él mete la pata. Da tristeza, da enojo, pero nunca se deja de amar a un hijo, haya hecho lo que haya hecho. Allá comienzan a decir, sí, eso de dejarlo de amar, no se puede. A eso se refería Pablo, eso es lo que quiere decir él con el amor fraternal. Y tampoco veo aquí ningún paradigma respecto a lo que está diciendo Pablo. Simplemente dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Así como se ama a un hijo, a pesar de que nos saque la piedra, a pesar de que en algunas ocasiones nos haga dar tristeza, dice Pablo que así amemos a las demás personas. Sin importar qué persona es, sin importar si de repente me saca la piedra, me da tristeza, o incluso como dice el mismo texto, que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Oiga, amar a los hijos es fácil. ¿Por qué? Porque es que ha salido de nuestras entrañas, son producto de nuestro amor, son producto de nuestros genes. Es muy fácil amar a nuestros hijos. Alguien decía que amar a un hijo adoptivo es mucho más honroso que amar a los hijos naturales, por decirlo de alguna manera, a los hijos, ¿cómo se llama? Biológicos, gracias, a los hijos biológicos. Y si uno mira, tienen toda la razón, porque es entregarle al amor a un ser que así haya sido adoptado cuando sea pequeñito, no nació de uno mismo. Entonces es una entrega de amor supremamente sincera, supremamente grande. Si ustedes se dan cuenta, es la forma en que el Señor nos ama a nosotros. Él nos adoptó. Cuando le dice a Pablo que hable de eso, no lo está haciendo con ningún desconocimiento. Él conoce cuál es ese amor fraternal. Nos adoptó a cada uno de nosotros, a pesar de que le sacamos la piedra y lo pusimos muy triste. ¿Sabe con qué? Con nuestro pecado. Con nuestro viejo hombre. Él a pesar de eso nos adoptó a cada uno de nosotros y nos ama con ese amor fraternal. Ahora nos está pidiendo que de la misma manera hagamos con los demás, sin importar quién es ese demás. Incluso lo dice el texto, a pesar de que sea nuestro enemigo. Si seguimos recorriendo esta frase, en Romanos capítulo 14, versículo 13 dice, así que ya no nos juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo quiero que usted estire el dedo índice y levante su mano. No al techo, hacia mí. Uy, tenaz, todos señalándome a la vez. Muchas veces hacemos ese ejercicio, como que están engarrotados los otros 4 dedos, pero ese se iza y apuntamos. Es fácil esa posición, es facilísimo hacer eso. Pero el Señor nos dice, no os juzguéis los unos a los otros. El único que tiene derecho a juzgar es Dios. El único que tiene la posición de juez es Dios. Es más, usted y yo, por haber entregado nuestra vida al Señor, ya hemos sido justificados por Él. Romanos dice eso, el justo por la fe vivirá. Y la única justificación es a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Él. Esa justificación, ¿qué quiere decir? Que usted y yo, que hemos entregado nuestra vida al Señor, a pesar del viejo hombre, a pesar de todas las cosas que hicimos en el pasado,
Estamos justificados delante del Señor. Es decir, somos tenidos por justos, como si no hubiésemos cometido nada. Mire que la ley del hombre no puede lograr eso. Puede, y Jimena me ayuda ahí, que un abogado haga la mejor labor con una persona que es culpable y lo logre hacer salir libre. Pero nunca se puede decir, a pesar de que esa persona haya ganado la libertad, que no hizo lo que hizo. En cambio, la justificación del Señor es diferente, porque es como si no hubiésemos hecho nada delante del Señor. Así es la obra de Cristo en cada uno de nosotros. El viejo hombre pudo haber hecho la cantidad de cosas que usted se pueda imaginar. Y una vez justificados por Cristo, el Señor el día del juicio nos va a decir, sigan a mi reino, porque han sido justos por la fe. Él que es nuestro Padre, a quien le hemos sacado la piedra, a quien lo hemos entristecido con las cosas que hacía el viejo hombre, no levanta su dedo para el señalarnos. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros para hacerlo con los demás? Por eso Pablo nos dice que no nos juzguemos los unos a los otros, que no nos acusemos los unos a los otros, es más, que no seamos ocasión de tropiezo para los demás. Si el Señor nos permite ver cosas que están pasando alrededor de nosotros, no es para que las estemos juzgando. Mire otra vez ese vecino llegó borracho. Mire otra vez ese vecino que golpea a su mujer y a sus hijos. El Señor no nos permite ver eso para que estiremos el dedo. El Señor nos permite ver eso para que doblemos las rodillas, para que pidamos al Señor que su Santo Espíritu convenza de pecado, de juicio y de justicia a aquella persona que aún no le conoce, pero no para estarle juzgando, es para que esa justificación del Señor llegue a aquella persona y ya no sea más un viejo hombre. Si seguimos recorriendo la palabra, podemos también encontrar allí en Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿A quién le está diciendo eso? A ese mismo pueblo que describíamos hace un rato, que se imponía por la fuerza. Pero les dice que ellos tienen el conocimiento, que tienen tanto del Espíritu Santo, que se pueden amonestar los unos a los otros. Yo quiero que aquí nos detengamos un poco y miremos la diferencia. Lo anterior es esto. Amonestar es lo siguiente. Perdón. Amonestar es que yo hablo con Luis Carlos, con él solito, sin que ninguno se entere, es decir, ya sin el micrófono. Y le digo, Luis Carlos, mira, tal y tal cosa que sucedió no está bien. Tienes que mejorar ese comportamiento. Y ya. Pero no lo estoy haciendo delante de todos, haciendo esto, sino lo estoy llamando a él y lo amonesto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en nosotros hay eso, hay ese espíritu de Él, hay ese conocimiento, hay esa sabiduría para poder decir a la otra persona que se está comportando mal. Pero no es la idea de hacerlo sentir mal delante de todos, es la idea de corregir una actitud que Él tiene. Eso es amonestar los unos a los otros, no es juzgar, no es hacerlo quedar en evidencia, hacerlo quedar mal. Es muy diferente lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Si vamos más adelante con esta misma frase, en Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo quiero que levante la mano aquí aquel que se considera monedita de oro, que le cae bien a todo el mundo, que sabe que no tiene problemas con ninguno. Por eso es clara la palabra, soportándoos los unos
a los otros. Ya no es a pesar de mi condición, sino a pesar de que yo encuentro diferencias en la otra persona. Que no sean las diferencias más importantes que el amor que Cristo ha colocado en su corazón y en el mío. Que esas diferencias sean minúsculas ante ese gran amor que el Señor ha colocado en nuestros corazones. Pero si sigo avanzando en el texto, también dice en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si yo veo que el hermano está en dificultad, que el hermano está triste, que el hermano se encuentra con su corazón arrugadito, poder ir ante él y alentarle. Cuando usted está clavando una puntilla y de pronto el martillo coge la dirección que no es y coge hacia su dedo, ¿usted qué dice? No lo diga acá. Bueno, muchos dicen aleluya, muchos dicen gloria a Dios. Santo, sangre de Cristo, dicen por ahí. Pero a usted le duele ese dedo y todo su cuerpo se estremece, ¿cierto? Todo su cuerpo se duele. Hay quienes se echan el dedo a la boca y lo chupan, ¿cierto? Hay quienes brincan y ay. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo quiere tener una forma de alentar ese dedo para que el dolor cese. De la misma manera nos está hablando el Señor allí. Alentaos los unos a los otros. Dice la palabra que si hay alguien que esté alegre, con él cante salmos. Si hay alguien que está triste, con él vaya y ore. Acompáñelo cuando está en tristeza. También dice en Santiago capítulo 4 versículo 11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es otra situación que infortunadamente aqueja a las iglesias, a esta no, a otras que me han contado. Y es que las personas hablan los unos de los otros, inventan los unos de los otros, agregan los unos de los otros. Pero la palabra es clara y dice: no murmuréis los unos de los otros. Hay quienes deben tener cuidado y no abrir la boca porque se pueden tropezar. Puntos suspensivos. Pero la palabra es clara allí. No debemos estar hablando cosas que no son. Es más, si alguien lo invita a usted para que escuche acerca de otro, corte la murmuración. El tema no me interesa. El tema no es para mí. Así usted no sea murmurador, no sea partícipe de las murmuraciones. Entonces, número 1, mostramos a Dios en nuestra relación con los demás. Y hemos pasado por la palabra, aunque hay más textos en los que habla de la relación, refiriéndose a la frase los unos a los otros. Hemos escogido estos, pero hay uno en especial que dice que oremos los unos por los otros. Ahí sí deberíamos utilizar nuestras palabras, deberíamos utilizar nuestra lengua para pedir los unos por los otros. Entonces hemos visto que podemos mostrar ese cambio que hay en nuestra vida, esa nueva criatura que ahora somos, mostrando a Dios en nuestra relación con los demás. Pero número 2, podemos también mostrar a Dios en nuestra relación consigo mismos, con cada uno de nosotros. A veces las actitudes, las reacciones, los comportamientos que tenemos con nosotros mismos no dan muestra de que Dios esté en nosotros. En Cali, hemos viajado a Cali algunas veces porque allá vive una tía de mi esposa. El hijo de ella es médico, se llama Camilo, pero justo diagonal a la casa de ellos, no la casa de enfrente, sino la que sigue, vive un señor, una familia que es muy conocida de ellos. El señor se llama Don Tomás.
En uno de los viajes que estuvimos allá, visitamos a don Tomás. Don Tomás es un señor de avanzada edad que tiene pérdida de varias funciones. Un trombo le subió a la cabeza. Digamos que en algunos comportamientos se comporta como un niño. Necesita toda la ayuda de su amada esposa. Una mujer que lo ama bastante. No se puede movilizar solo, por consiguiente no se puede cambiar solo. Habla solo algunas cosas, balbucea todo lo demás. Y en esa condición está él. Fuimos y lo visitamos con mi esposa y a lo que salimos, pues salimos bastante, ¿cómo decirlo?, tocados por la situación de don Tomás. Más ella que lo conoció cuando estaba bien. Cuando llegamos a la casa comentamos del tema y nos dice Camilo, el que es médico, era una condición que se veía venir y uno, uy, ¿cómo así? Dice, sí, por la forma de vivir de él. Era sedentario, no se cuidaba mucho con los alimentos, pero había una condición, o bueno, un par de condiciones. También tomaba algo de trago, pero la condición súper especial para que eso se pudiera presentar era su mal genio. Peleaba el Señor en la casa, peleaba el Señor en el negocio, tal vez discutía hasta con la misma sombra. Cuando él habla eso, me pone a pensar. Entendí que hay diferentes condiciones que afectan el físico del hombre, la forma en que se cuide, el ejercicio que haga, el alimento que consuma, pero también las emociones que tenga. Una ira descontrolada continuamente llevó a este señor, a don Tomás, a esa condición que les referí hace un momento. Un trombo subió a su cabeza y había perdido facultades. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera vivir esa condición. Entonces, cuando hablo de actitud, de reacciones y comportamientos, es que nosotros debemos tener consideración con nosotros mismos. Cuando los fariseos, los escribas, los conocedores de la ley le preguntan al Señor para acorcharlo, bueno, ¿y cuál es el primer gran mandamiento? El Señor les contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sin detenerse ahí mismo dice, y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Entonces muchos dicen, no, pero es que de pronto estamos aquí llegando a algo de egocentrismo. No, hagamos la diferencia allí. Es clara la palabra y dice que amemos al semejante como a nosotros mismos. Entonces es claro y cierto que debemos amarnos a nosotros mismos, que no debemos descuidarnos, que no debemos tratarnos como la última persona, que debemos tratarnos con consideración. Que si el médico le ha dicho a usted que debe tener cuidado con tales y tales alimentos, hágale caso al médico, porque más adelante ni usted ni yo quiere estar en la condición que estaba don Tomás. Hace 4 años, más o menos por esta época, pues yo no considero tampoco que estuviera gordo. Pesaba 79 kilos, lo cual para mi estatura es normal. Yo podría estar pesando hasta 80 kilos y no tengo sobrepeso. Pero hace 4 años fui al médico. ¿La condición cuál era? Algunos días me despertaba y tenía una sed impresionante. Y no es por lo que dicen algunas camisetas, no sé si ustedes las han visto. Hay camisetas que dicen, no sé por qué tengo tanta sed hoy, si anoche tomé tanto líquido. No era por eso, ya conocía del Señor, o sea, ya no ingería bebidas alcohólicas. Pero me despertaba con mucha sed y voy al médico y la doctora me dice, de pronto sean problemas con el azúcar. O tal vez, claro, como me vio narizón, dice, o tiene el tabique desviado y entonces usted tiene, porque no puede respirar. Aquí hacen así, uy sí, qué nariz. La vi sintiendo, la vi por aquí, no estaba mirando para allá. Después hablamos de eso.
Me dice, tal vez tiene el tabique desviado, entonces usted no puede respirar bien en la noche y debe abrir la boca. Me preguntó hasta si roncaba, pues yo pregunté en la casa y parece que no mucho. Lo que pasa es que ella tiene el sueño pesado. Entonces puede que yo ronque, pero ella no se despierta. Efectivamente me tomaron unos exámenes de sangre. Dije, sí, eso va a ser el azúcar. No. Resulta que tenía triglicéridos y colesterol altos, pero yo no tenía sobrepeso. Entonces, que si comía muchos fritos, no, yo no comía muchos fritos. Que si consumía esto o aquello, no. Básicamente había una buena alimentación. Sí, en esa época no me gustaban mucho las verduras, lo confieso. Me dice la doctora, bueno, nos tocó ponerle dieta. Una sola harina en cada comida, pero era una porción pequeña. No puede comer las frutas dulces, no puede comer mango dulce, mango de azúcar, mango maduro, no lo puede comer. No puede comer banano, guanábana, uvas, manzana roja, no puede comer pera, no puede, bueno, nada de fritos. Ese lado no me dio tan duro. Las frutas me gustan mucho, para explicar el punto anterior. La carne tiene que ser magra, o sea, póngala en un planchón, sin ningún gordito, chinchan y a comérsela, o pollo. Tenía que comer pescados azules, esos son los más costosos, o sea que para eso no se podía. No son solo de mar, son algunos específicos, son de los más costosos. Pero cuando me dice no puede comer mariscos, yo, ¡ay! Me gustan mucho. No podía tomar las bebidas, bueno, no podía consumir alimentos que tuvieran azúcar. ¿Cuál era el asunto? Que yo mismo, con el gasto de energía, bajara el nivel de colesterol y de triglicéridos. Bueno, volví como a los 3 meses y medio donde la doctora. Ella tenía un enfermero afuera, quien le tomaba a uno el peso. El hombre anotó el peso en un papelito, se lo pasó a ella, y iba a entrar yo y me sacó de nuevo. Me volvió a montar en la báscula. Ya no creía el peso que había perdido. Antes escribió medio kilo menos, 1 libra menos había restado. Yo no recuerdo, fueron como 5 kilos, yo no sé, la verdad no recuerdo cuántos kilos fue en 3 meses y medio. La señora no me creía. ¿Y sabe por qué no me creía? Después de que volvió a corroborar el peso, me dice, ay, yo pudiera. Era bastante grandecita, por decirlo de alguna manera. O sea, ella no podía hacer eso. Recuerdo que en esa época nos fuimos a viajar para diciembre con la familia pastoral. Estuvimos en el Cabo de la Vela. Y ellos en la mañana pasaba una negrita vendiendo las arepas de huevo. Todos se encargaban arepas de huevo. Yo me iba caminando buena parte del cabo al otro lado donde vendían manguito biche. Sin sal. Con limoncito. Yo me comía mi manguito biche mientras ellos se mandaban suculenta arepa con huevo y luego iban a desayunar, ¿no? Dejemos ahí, no contamos más intimidades. Entonces es necesario que nosotros nos cuidemos, hablando en serio. Hay algo que el Señor diseñó para nosotros, se llama dolor. Y a veces nosotros no le hacemos caso al dolor, yo me encuentro entre ellos, lo confieso acá. Pero a veces hacemos caso al dolor y actuamos de manera errónea, y es simplemente tomando un calmante. En cambio de ir a aquella persona que conoce, que ha estudiado para determinar cuál es la causa del dolor y tratar con ello. Cuando hablo que nos tratemos con consideración, es que hagamos eso. Si hay una alerta en su vida que se llama dolor, consulte con aquella persona que conoce del tema para que averigüe la causa del dolor y pueda trabajar en ello. No nos descuidemos. Si ya estamos en ese tratamiento y el médico ha dicho, no puedes consumir esto o aquello o lo otro, no se duela usted por lo que no puede consumir, busque todo aquello que puede consumir. No tengamos la misma actitud de Adán y Eva. Del árbol que está en la mitad del jardín no puedes comer, y solo miraban ese árbol, cuando estaba rodeado de toda clase de árboles que da
todo tipo de fruto. Si el médico te ha dicho no puedes consumir esto, mira toda la lista de lo que sí puedes consumir y deleítate en eso. Ten consideración de ti mismo. Pero no es solo en lo físico. Hay 3 áreas en las cuales el hombre debe tener consideración de él. En lo físico, y ahí estamos hablando de la salud, pero debe tener también consideración en las emociones. Y este señor, don Tomás, también se descuidaba en eso. Se airaba frecuentemente, a tal punto que eso fue dañando su condición física, y ese trombo se desprendió y llegó a su cabeza. En una consulta con mi esposa, ella también resultó tener los triglicéridos arriba, pero ella ya me estaba acompañando en la dieta. Entonces, ¿por qué los triglicéridos arriba? Sin ser la condición de ella, la doctora dijo que también los estados de ánimo hacían que los triglicéridos se subieran, en especial la ira. Entonces, cada vez que ella como que se enoja un poquito, le digo, cuidado, porque se le suben los triglicéridos. Lo dijo la doctora, no lo dije yo. Si es su condición, puede utilizar eso también. Dice la palabra del Señor hablando, ¿me metí en líos? Hablando del fruto, no, porque dije que no era la condición de ella. Entiéndase bien, yo dije, no es la condición de ella. Dije, además, si es su condición, puede utilizar eso. Fui claro. Hablando del fruto del Espíritu Santo, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. El Señor dice que nos amemos como amamos a nuestros semejantes, o más bien, como lo dice exactamente ahí, que amemos a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo ya vive en usted y vive en mí. Ya ha colocado el fruto de Él en su vida, para que alcancemos a tener esa mansedumbre, esa templanza, ese dominio propio. Seamos conscientes, hay muchas cosas que nos sacan la piedra, ¿sí o no? Digámoslo así, abiertamente. Hay muchas cosas que nos molestan, pero hay 2 actitudes que podemos tener. La de permitir que esa situación me domine, o la de que yo domine la situación y no permita que la ira afecte mi cuerpo, afecte mi salud. Cada uno de nosotros debe tener consideración en el aspecto físico, en el aspecto emocional, pero también en el aspecto espiritual. Entonces hemos visto que mostramos a Dios en nuestra relación con los demás, que mostramos a Dios en nuestra relación con nosotros mismos, pero también que mostramos a Dios en nuestra relación con Dios. Yo no diría, pero exacto, estamos hablando del área espiritual. Pero ¿cómo podemos mostrar nuestra relación con Dios? Si ninguno de nosotros en el área espiritual debe ser como un pavo real. Ay, miren que estoy llorando. Ay, miren que estoy ayunando. Ay, miren yo cómo leo la palabra. No, si vamos al texto, el texto dice, cuando habla acerca de la oración, allí en Mateo, dentro del Sermón del Monte, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y cuando está hablando acerca del ayuno dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. También lo dice allí en otras palabras, que no se demude tu rostro. Es decir, que no le estemos indicando a los demás que lo que pasa es que estoy en ayuno. Yo, qué santidad la que tengo, mire, estoy en ayuno, y arrastramos los pies y ese día no nos afeitamos, no nos bañamos, bueno, no hablemos respecto a los olores, pero dice allí todo lo contrario, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y entonces, ¿cómo así que nosotros podemos mostrar a Dios en nuestra relación con Dios? Si el texto dice explícitamente que nuestra relación con Dios es en lo secreto, es a solas. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Que tu Padre te recompensará en público lo que tú haces en lo secreto, lo que haces en privado. El texto más adelante sigue diciendo algo que es especial.
Dice Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Vamos a hacer la traducción de ese almud. No se pone debajo de un cajón. Imagínese usted la situación, una noche en la cual se ha ido la luz. Y usted prende una linterna, una lámpara, una vela, lo que tenga a su alcance para iluminar su casa. Pero la coloca debajo de una caja. ¿Qué sentido tiene eso? El Señor ha dicho que usted que ahora le conoce, que usted que ahora es nueva criatura, es la luz del mundo. No está para que se esconda, no está para que se haga detrás o debajo de un cajón. Todo lo contrario, sigue diciendo el texto. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. O sea que usted y yo estamos llamados a alumbrar a los demás. Pero ¿y cómo se hace eso? Sigamos leyendo el texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Cuando éramos el viejo hombre, incluso pensábamos que eran las buenas obras las que nos acercaban al Señor, las que nos iban a permitir más adelante tener acceso al reino de los cielos. No es así. Es que ya por fe yo he conocido del Señor, Él vive en mí y ahora yo muestro al Señor a través de ejecutar buenas obras. Me vuelvo luz del mundo si hago buenas obras. Muestro al Señor si hago buenas obras. Pero no solo dice eso, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hacemos cuando mostramos al Señor en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación con el mismo Dios? Estamos haciendo que las demás personas glorifiquen a nuestro Padre, se acerquen a Él. ¿Cómo podemos pretender usted y yo, si no mostramos al Señor, hablar acerca de Él? Es como el padre que le dice a su hijo: dígale al que está cobrando que no estoy, que mi papá mandó decir que no está. Eso estaríamos haciendo acerca de nuestro Padre, hablando de Él, pero diciendo con nuestras actitudes que Él no está en nuestra vida. No tenemos derecho a hablar de Él si no le mostramos en nuestra relación con los demás. Ahora tenemos un amor fraternal por los demás. Ahora no acusamos a los demás. Ahora amamos a los demás. Ahora consolamos a los demás. Ahora oramos los unos por los otros. Si nosotros mostramos al Señor, se van a acercar las personas y le van a preguntar: oiga, ¿usted qué es lo que tiene? Usted es diferente. Y usted puede recordar lo que dice la palabra. Es cierto, ya no soy ese viejo hombre. Las cosas viejas pasaron. Ahora soy una nueva criatura. Y ahora muestro al Señor. ¿Y cómo le muestro? Esta es la oportunidad para hablar de Él. Cuando esa persona se ha acercado a decirle qué ha pasado en su vida. Cuando esa persona se acerca a decirle a usted qué es lo que tiene. Es que estoy mostrando al Señor. Es que estoy mostrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y por tanto tengo derecho a hablar de Él. Si yo hablo de Él y no le muestro, le estoy haciendo quedar mal. Si yo hablo de Él y no soy verdaderamente una nueva criatura, le estoy haciendo quedar mal. Los demás no van a creer lo que yo hable acerca de Él. Pero si verdaderamente yo estoy mostrando a Dios en los tres aspectos que hemos visto en esta mañana, tengo el derecho, tengo la convicción de poder hablar de Él con libertad para que otras personas crean de Él. Usted y yo tenemos la posibilidad de mostrar a Dios. No lo podemos demostrar porque científicamente eso no es probable. En la capacidad del hombre no está eso, pero sí está en la capacidad de la nueva criatura
el mostrar a Dios en la relación con los demás, en el cuidado que tiene consigo mismo y en la relación que tiene con Dios. Por eso yo le pido en esta mañana que, siendo usted una nueva criatura, se ponga sobre sus pies y le pidamos al Señor que nuestra vida verdaderamente cambie, que cada uno de nosotros sea realmente esa nueva criatura, que ese viejo hombre ya no esté más en nosotros y podamos responder a eso que nos pide el Señor, que le mostremos en nuestras relaciones. Padre, en esta mañana yo quiero agradecerte, Señor, porque aquí hay un grupo de hijos tuyos que verdaderamente queremos ser esa nueva criatura, Señor. Que verdaderamente queremos que ese viejo hombre quede atrás, que no esté más a cuesta de nosotros, que no lo carguemos más. Dice la palabra, dice el texto, que el viejo hombre muere. ¿Qué pasa con el tiempo? Con un muerto. Huele mal. No lo carguemos más, para que nuestra vida no huela mal. Dejémoslo ya, para que nuestra vida sea olor fragante al Señor. Padre, yo te pido que tú coloques en cada uno de nosotros ese fruto de tu Santo Espíritu y que éste se desarrolle, Señor. Que nosotros podamos servirnos los unos a los otros, que podamos amarnos con amor fraternal los unos a los otros, que no estiremos nuestro dedo índice para juzgar, por el contrario, que oremos los unos a los otros, Señor. Que tú coloques en nosotros esa sabiduría para poder con amor amonestar al hermano, para poder con amor alentar al hermano. Padre poderoso, que coloques en nosotros sabiduría para hablar con el otro, Señor. Que hagamos todas aquellas cosas que dicen tu palabra con la frase, los unos a los otros, los unos por los otros, Señor. Pero también, Señor, que tengamos consideración de nosotros mismos. Padre, que nunca rayemos al extremo de ser egocentristas, que pensemos en nuestra salud más que en nuestra apariencia, que pensemos, Padre, en las reacciones que tenemos, en nuestras emociones, para que éstas no nos afecten, Señor. Padre, que hagamos caso a la alerta que tú has colocado en nuestro cuerpo, que se llama dolor, que consultemos con aquella persona que es especialista en el tema y no nos automediquemos, Rey poderoso. Que cada uno de nosotros haga caso a las indicaciones médicas, que no creamos que no necesitamos de ello, porque nuestro cuerpo es débil, porque nuestro cuerpo se envejece, porque nuestro cuerpo necesita del cuidado tuyo y del cuidado de nosotros mismos, Señor. Que cada uno de nosotros, oh Padre, a través de ese fruto tuyo, desarrolle el dominio propio, desarrolle la templanza, Señor, y que las emociones, que las reacciones no tomen dominio de nosotros para mal de nuestro cuerpo, para mal de nuestros sentimientos, para mal de nuestras emociones, incluso para mal de nuestra espiritualidad, Señor. Padre, y que en especial tengamos cercanía contigo, Señor. Tengamos una verdadera relación contigo, que se note en nuestra vida que tú estás presente en nuestros corazones, que se note en nuestro ser que tú moras en nosotros, que se note en lo que hacemos, en nuestra manera de vivir, que somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Rey poderoso, porque nos permites el ser llamados hijos tuyos, Señor, porque nos permites el acercarnos a ti, porque nos permites, Señor, vivir en plenitud, Rey poderoso. Y eso se puede lograr si te mostramos a ti en nuestra manera de vivir, Rey poderoso.
Que cuando alguien se acerque para preguntar qué es lo que está pasando en nuestra vida, que somos realmente nuevas criaturas y podamos decirles que es gracias a que tú habitas en nosotros y poder tener pleno derecho de hablar acerca de ti sin hacerte quedar mal, Señor. Gracias, Rey poderoso. Que cada uno de nosotros quiera ser verdaderamente esa nueva criatura, mi Rey. Aleluya, Señor. Amén y amén. El tiempo así, sin querer.